Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sabe que estábamos conversando con los compañeros y queríamos hablar a ustedes respecto a la fecha del laboratorio. ¿Ya? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, es que Dígame. hay varios compañeros Ujú. que me manifestaron que querían ver la posibilidad de que fuera en la semana del 6 de diciembre, porque tienen que, como son algunos de otras regiones, tienen que venir a un laboratorio de anatomía. 6 de diciembre. O sea, en esa semana. O sea, sí, pues en esa semana del 6. Sí. Ya. Espérenme un rato, voy a ver el cronograma y yo les digo al tiro si se puede o no. Lo que pasa es que lo adelantamos igual un poco en las clases, así que yo creo que es factible. ¿Ya? Espérenme un rato. O mejor lo voy a revisar bien y hoy día mismo le aviso ahí a la delegada para que le avise a sus compañeros, pero yo creo que no hay problema. Gracias, profesor. Ya. Ya voy a cargar la clase. Ahí la ven, ¿cierto? ¿Ven la diapositiva? Sí, 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 profe. Sí, profe. Ya, súper. Ya, hoy día vamos a ver otra unidad, pasamos como a la tercera unidad. De esta tercera unidad tiene dos, en realidad dos, vamos a tener dos clases. Ya, aquí vamos a ver acciones de, como dice ahí, de enfermería básica, obviamente, en adultos con problemas de salud. Ya, lo típico que vamos a ver, bueno, hoy día es el control de signos vitales. ¿Alguien sabe o me puede decir, o se le ocurre, o han escuchado del control de signos vitales? ¿A qué significa eso? Es el control de la frecuencia respiratoria, de la presión, de la frecuencia cardíaca y no sé qué Ya. más. Ya, sí, tenemos la respiración, súper, la frecuencia cardíaca, tenemos la presión arterial, ya, hace mucho, bueno, obviamente ya lo dijeron, la frecuencia cardíaca, hace mucho tiempo bueno, está la temperatura, ya, y después se sumó como un quinto signo vital, ya, que es el dolor, ya, que también ahora se evalúa, ya, antiguamente como que no pescaba mucho lo que era el dolor, ya no se evaluaba, ya, ahora sí es como un quinto signo vital, ya, y en esta clase vamos a ver lo que es esto como el monitoreo de los parámetros vitales, ya, lo que es signos vitales, los parámetros que vamos a evaluar, ya, qué patología o qué cosas modifican los signos vitales y obviamente el registro de ellos. Ya la segunda clase, la próxima, vamos a ver lo que es administración de medicamentos. Ya, lo primero, obviamente, ¿qué es? Ya, lo que dice ahí, obviamente, es que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales. Ya, y eso se expresan de forma inmediata, ¿cierto? Nosotros lo evaluamos, aplicamos la técnica
y obviamente nos da un resultado. Por eso es que es de forma inmediata. Y así podemos saber el estado fisiológico de los órganos vitales del cuerpo, ¿ya? A través obviamente de técnicas y equipos de medición. ¿Ya? ¿Cuáles son? Bueno, algunos de ellas me contestaron. Generalmente la temperatura, vamos a tener frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que me habían dicho, con la respiración y la presión arterial. ¿Ya? Y como les dije hace un tiempo atrás, empezó también a evaluarse el dolor como un quinto signo vital. ¿Ya? Ahora, también no sé si han escuchado la oximetría de pulso, que obviamente también es una técnica de monitoreo para saber la saturación de oxígeno del cuerpo. No sé si lo habían escuchado, pero muy habitual. ¿Ya? Obviamente que existen las técnicas, o específicamente técnicas específicas para poder tomar cada uno de los parámetros vitales. ¿Ya? Este es más que nada para demostrar que en realidad en nuestro cerebro está todo lo que es control de nuestros signos vitales. Es decir, por ejemplo, el hipotálamo, no sé si lo ves bien ahí, parece que se ve muy chiquitito, o lo ven bien. Bueno, el hipotálamo generalmente es el que regula nuestra temperatura. ¿Ya? El tálamo generalmente el dolor, y obviamente lo que es el bulbo raquídeo va a estar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria y la presión arterial. Esos son los lugares donde generalmente están regulados nuestros parámetros vitales. ¿Ya? Vamos a empezar con lo básico, que es la temperatura. Obviamente la temperatura, como dice ahí, es lo que nos mide es el calor, ¿cierto? No es medible, obviamente, mediante un termómetro. Ya, yo creo que todos se han tomado alguna vez la temperatura, ¿o no? Existen dos tipos de termómetros que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que es el termómetro de mercurio y el termómetro digital, ¿ya? ¿Cierto? Nuestro cuerpo generalmente está acostumbrado a tener un factores de generar calor y también pérdida de calor, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro cuerpo cuando tiene fiebre, ¿qué es lo típico que hace nuestro cuerpo? ¿Qué empieza a hacer? ¿Se calienta? ¿Cierto? Ya, esa es una forma de generar, ¿cierto? Nuestro cuerpo se calienta. ¿Y qué forma el cuerpo hace para perder el calor? Respirar. Sudar. ¿Cierto? Ya, claro, aumenta nuestra respiración, ¿cierto? Esa es una. ¿Qué otra cosa hace el cuerpo? Nos ponemos a sudar, ¿o no? Sí, profe, el compañero había dicho transpirar. Exacto, ¿ya? Y la otra forma, lo típico, cuando nos da fiebre también. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Ahí llevan dos. ¿Se mueve o tirita? Exacto, ya empieza a temblar, ¿cierto? Y una forma para perder el calor externo para eliminarlo, ¿cierto? Son tres formas que nuestro cuerpo tiene para hacer esta pérdida de calor cuando no está, cuando obviamente el cuerpo no está en una temperatura normal. Profe, ¿tiritar entonces para perder o para ganar calor? Para perder. ¿Perder? Sí. ¿Y por qué cuando hace frío a veces uno tirita? Es que ahí tiene dos mecanismos fisiológicos. Generalmente el calor también lo hace porque es tanto el calor que tiene nuestro organismo o la temperatura interna que el cuerpo que hace es tiritar. ¿Por qué? Porque hace produce para poder eliminar el calor, ¿ya? Aunque no es tanto, o sea, no es que el tiritar te va a eliminar completamente el calor, pero generalmente lo hace el respirar, aumenta la frecuencia respiratoria y también lo hace por ejemplo, cuando tiritamos, ¿qué uno hace? No con fiebre, normal. Nos abrigamos, ¿no?
Profe, es que sabe que cuando tirito, generalmente es porque ya no tengo nada más para abrigarme. Claro, porque necesitamos algo para abrigarnos. Entonces, porque en realidad también estamos perdiendo. Entonces necesitamos abrigarnos, generar calor, porque tenemos frío. Pero cuando es como por fiebre, por una temperatura externa, el cuerpo lo hace para eliminar, no completamente como les dije, porque la mayor forma de eliminar o fisiológicamente el cuerpo botar digamos, el calor interno, obviamente por la respiración y el sudor. Eso es lo que más se elimina. ¿Ya? Y por eso que cuando uno también tiene frío normal, uno para generar calor, uno se pone un abrigo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, acá también le hablo lo que es también cuando uno tiene frío. Por ejemplo, la normotemperatura, o cuando tengamos una temperatura normal, ¿ya? Eso va a variar, obviamente dependiendo también del niño o del adulto, ¿ya? Y también va a depender cuando uno toma la temperatura de donde la zona que uno toma. Generalmente uno tiene una temperatura muy distinta si uno lo toma en la axilar, en la boca, ¿cierto? En la parte inguinal o en la parte rectal. ¿Ya? Por ejemplo, en la bucal generalmente uno va a tener hasta 37,3. ¿Ya? En el axilar uno va a tener hasta 37. En la inguinal hasta 37 igual, y la rectal generalmente uno tiene más temperatura. Ya 37,6. Ya, eso se le llama norma temperatura o cuando uno tiene una temperatura normal. Ya, ¿qué se habla de hipotermia? Cuando uno tiene un descenso de la temperatura menor a 35 grados. Ya, ahora, una persona, dato anecdótico, ¿una persona puede sobrevivir a la hipotermia? ¿O va a depender? Sí, sí puede. Sí, sí puede. De hecho, hay un registro, si lo doy como tips, o sea, para que sepan más que nada, es un registro de una doctora, de hecho, que estaba de vacaciones, eso fue hace tiempo, sí, que estaba de vacaciones con su familia y cayó a un río congelado. Ya, obviamente que la rescataron y todo. Y ¿cuánto creen ustedes que la reanimaron en urgencia? Sobrevivió, sí, pero ¿cuánto creen que la estuvieron reanimando? ¿Cuánto tiempo? 2 horas puede ser. Ya, súbele un poco. ¿Saben cuánto tiempo estuvo reanimando a la doctora que cayó a un lado, a un río congelado? Tuvieron 12 horas. Es la reanimación más larga que hay hasta el momento. Y sobrevivió. ¿Ya? Y sin secuela. Profe, hasta cuánto se supone que uno puede... Pero, ¿a qué se refiere con reanimar? ¿Hacer RCP? Hacer ¿O hacer RCP. RCP? Lo que pasa es que, sí. Lo que pasa es que esa doctora cayó al río congelado, obviamente entró en hipotermia porque no la rescataron de forma inmediata. ¿Ya? Entonces se demoraron un tiempo. Tampoco fue mucho, pero en caer un río congelado basta 5 minutos para caer en hipotermia. Entonces llegaron, obviamente, la gente a rescatar. Y cuando lo rescataron, esa paciente, la doctora estaba en paro. Ya había entrado en paro por hipotermia. Y al llevarla a la sala de emergencia, la reanimaron, o sea, le hicieron reanimación cardiopulmonar por 12 horas. ¿Ya? Pero como dato anecdótico, ¿por qué se demoraron o por qué estuvieron 12 horas reanimando? Porque generalmente uno cuando te enseñan reanimación te dicen que siempre va a haber secuela posterior a los 10 minutos, 5 minutos de una persona no tener pulso y respiración.
Ya, pero fue porque obviamente el recongelado que hizo, el frío o el generar como hipotermia, hizo que obviamente en este caso, cuando cayó el río congelado, los protocolos dicen que la persona que sufre una hipotermia o un paro por hipotermia, hay que reanimarla hasta que su cuerpo llegue a una temperatura normal. Y si cuando el cuerpo llega a la temperatura normal y todavía no tiene pulso y no respira, es porque se da por fallecida. Profe, y desde que están en temperatura normal, ahí se cuentan 10 minutos para decidir dejar de reanimar o ya Exacto, inmediato. o sea, ahí se espera un poco para ver si que con la temperatura corporal normal y la reanimación que llevaban horas y horas, pudo ayudarla a sobrevivir, ¿ya? Y en este caso sí le ayudó, ¿ya? Y obviamente el mantener este estado hipotérmico le hizo obviamente que los órganos como que se conservaran y la reanimación le hizo efecto y después de 12 horas ella sobrevivió, ¿ya? Y como les digo, sin secuela. Pero imagínense que, bueno, ustedes lo van a ver en el laboratorio con lo que es reanimación básica, ¿ya? Y se van a dar cuenta que reanimar 2 minutos cansa mucho. Imagínense reanimar 12 horas. Es un turno completo casi, ¿ya? Pero hipotermia, acuérdense, es que su temperatura es menor a 35. Ya la febrícula es cuando tienen una temperatura que oscila entre las 37 y los 37,5. Ahí todavía no se le llama fiebre, ¿ya? Es como febrícula. Cuando está entre esos parámetros, entre los 37 y los 37,5, ¿ya? Y obviamente la fiebre, o también conocido técnicamente como pirexia, es cuando tienen la temperatura mayor a 37,5 grados. Ahí se le llama ya pirexia o fiebre. ¿Ya? Ahora existe, bueno, ahí le dieron está el dato del síndrome febril, ¿ya? Que obviamente es un conjunto de signos y síntomas, ya que a diferencia de tener solamente la temperatura elevada, además tiene otros síntomas, lo típico, que uno tiene malestar general, dolor al cuerpo, ¿cierto? Amígdala inflamada, va a depender. El síndrome febril es cuando, por ejemplo, les van a consultar a ustedes y le dicen, tengo fiebre, pero aparte de eso me duele la garganta, me siento mal, me duele el cuerpo, tengo la amígdala inflamada, me siento mal, tengo tos, ¿ya? A algunos se le ve la mejilla como eritematosa, así como rojita, ya están con taquicardia, taquipnea, es el síndrome febril, ¿ya? Y que lleva igual un tiempo con fiebre, ¿ya? Pueden durar bueno, ahí lo vamos a ver, la duración también de la fiebre, ¿ya? ¿Cómo se le llama? Acá vamos a clasificar la fiebre. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre la normotemperatura y la febrícula? Ya, la norma temperatura, siento que nosotros es cuando nosotros tenemos una temperatura normal, ya que puede ser, obviamente, desde los 35 hacia arriba, pero solamente llegamos hasta los 37, ¿ya? Y de eso se le llama norma temperatura, una temperatura normal, ¿ya? Febrícula es cuando la temperatura está entre los 37 y 37,5. Ya se refiere, la febrícula tiene nombre de febrícula por el hecho de que está como a pos de poder llegar a una fiebre o una pirexia, o puede bajar y tener una norma temperatura. Ya todavía no se le llama fiebre. Después de los 37,5 se le llama fiebre o pirexia. Por ejemplo, si ahora nos tomamos la temperatura, lo más probable es que tengamos, bueno, va a depender. Hay unos que tienen, pues imagínense que yo tengo 36,4 en este momento. Entonces, en este momento yo estoy con normotemperatura.
Pero si me la tomara y tuviera 37,4, sería febrícula. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Es que como los parámetros normales de normotemperatura son todos sobre 37. O sea, Sí, pero el máximo. sí, es que generalmente lo que pasa es que ahí les muestran lo que puede llegar bucal, pero generalmente, de hecho después se los voy a mostrar también como en las presiones arteriales, que también cambian mucho. Lo normal sí, como norma temperatura, es que generalmente siempre estemos entre los 35, mira, yo he tenido 35,8 y es para mí o sea, normotemperatura. ¿Ya? Obviamente menor a 35 sería hipotermia, pero generalmente el cuerpo humano nunca va a tener, por ejemplo, mayor a 37 sin que de 37 a 37,5 va a ser una febrícula. ¿Ya? Igual tiene ahí un poco de, no sé si han tenido que de repente uno dice, parece que me va a dar fiebre. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Ya? Y es porque ahí, en ese momento, está con febrícula. ¿Ya? Ah, Igual siempre viene la febrícula con algún tipo de síntoma. ¿Ya? De repente la febrícula puede decir, ah, parece que me da fiebre. Ah, por eso que andaba con dolor de garganta. O por eso que me duele el cuerpo. ¿Ya? Es como un periodo entre el normotemperatura, donde va aumentando la temperatura, pasa la febrícula y puedo llegar a la pirexia o fiebre, o realmente desde la febrícula, en realidad puedo pasar también a la normotemperatura y que me llegue solamente hasta ahí la temperatura, hasta entre 37 y 37,5. ¿Ya? Pero lo normal es que nuestro cuerpo llegue hasta los 37. ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, la temperatura de nosotros debe ser entre 36 hasta los 37. ¿Ya? Igual, si ven una persona con 35,8, 35,9, realmente ellos también a veces tienen normotemperatura de ese tipo, ¿ya? Y va a depender de la persona. Por ejemplo, ¿quiénes tienen la temperatura un poquito más baja? Los ancianos. ¿Ya? profe, ¿y Y qué es pasa? porque obviamente... Sí, dígame. ¿Pero eso se asocia a la edad? ¿O si uno es A la joven igual edad. puede tener esa temperatura? Exacto. Generalmente, quienes tienen un poco menos de temperatura? Los jóvenes y los ancianos. Y va a depender de la edad. Y obviamente porque los jóvenes tenemos, o sea, los jóvenes tienen, por ejemplo, la capacidad de autorregularse mejor. En cambio, los ancianos no. También, entonces, por ejemplo, ellos pierden un poco de esa capacidad como de la piel se vuelve más frágil, la piel se vuelve más se podría decir, que tienen menos capas. Entonces, obviamente, tienen temperatura un poco más bajita. Y por eso que ellos generalmente siempre uno ve a un abuelito más abrigado que otro, que es lo normal. ¿Ya? Y también por otros factores, por otro tipo de patologías que si no me equivoco más adelante se los muestro. ¿Les quedó claro ahí? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Ahora, la temperatura, como les decía, van a clasificarse y va a depender de la duración de la fiebre y también del patrón, o sea, si varía o no varía. Justamente lo que le estaba hablando. ¿Ya? Y ahí, según la duración, que es el tiempo, va a haber una fiebre si es aguda, o es prolongada, o es de origen desconocido. ¿Ya? Y según el patrón, ¿cierto? O la variación de la temperatura, como varía, va a ser intermitente, o va a ser una fiebre continua, o remitente, o recurrente. ¿Ya? Acá lo vamos a ver paso a paso. Miren. Este es por el tiempo. ¿Ya? Generalmente, me fui para otro. ¿Ya? Por ejemplo, la temperatura aguda, ¿ya? Es aquella fiebre que no supera los 15 días de evolución. ¿Ya? Obviamente tiende a ser un poco más alta o tener pics en horario vespertino. Ya, por ejemplo, las infecciones respiratorias y las infecciones de partes blandas, de piel, las infecciones urinarias tienen como fiebre que no superan los 15 días. Obviamente, si uno toma algún medicamento, no dura más, ¿cierto?
generalmente 3, 4 días hasta que consulta, ¿ya? Pero generalmente las infecciones respiratorias, como dice ahí, la infección urinaria, tienden a no superar ese tiempo y obviamente tienen pics en horario más vespertino. Ya la prolongada, obviamente es la que se extiende por más de 15 días, la fiebre, ¿ya? Y la fiebre de origen desconocido, obviamente que es mayor a 3 semanas, ¿ya? Pero la única diferencia de origen desconocido es que no saben por qué está originada la fiebre, ¿ya? Porque uno sospecha, más o menos, cuando una persona consulta por fiebre, para dónde va. Por ejemplo, si una persona viene y le dice, por ejemplo, atienden a una femenina, ¿cierto? Y le dice, tengo fiebre hace 3 días. Y ustedes como médicos, ¿cierto? Les van a preguntar, ya, ¿y qué más le pasa? ¿O qué más ha sentido? Y le va a explicar, porque me duele para hacer la típica, me duele para hacer pipí. Entonces, ustedes a tiro van a sospechar de que lo más probable es que sea ¿por qué creen ustedes? Una infección urinaria. Urinaria. Exacto, ¿cierto? Obviamente van a hacer más preguntas y todo, pero uno a tiro en su mente van a pensar en una infección urinaria. O por ejemplo, llega un varón y le dice, tengo fiebre hace 4 días, pero ayer empecé con tos y empecé con flema. Uno al tiro sabe que puede ser una infección de tipo. Respiratoria. Exacto, ¿ya? Entonces, la de origen desconocido es cuando uno consulta y dice, llevo 4 días sin fiebre. Entonces, ustedes le preguntan, ¿y ha tenido otros síntomas o signos o síntomas? No me he sentido ni extraño, no me he sentido, no he tenido ni dolor de cabeza, no he tenido dolor de garganta, no he tenido problemas para hacer pipí, no ha tenido tos, no ha tenido flema. Entonces, en realidad es desconocido. Uno no sabe de dónde viene la fiebre o por qué tiene fiebre, ¿ya? Obviamente que esa fiebre puede durar mayor a 3 semanas, ¿ya? Pero no se sabe el cuadro en sí. Ya ahí obviamente tienen que tomar exámenes y ver la cantidad de dónde proviene la fiebre, porque el cuerpo humano no le da fiebre porque le quiere dar, ¿cierto? Es porque tiene algún foco infeccioso en algún lado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ya, súper. Después, la clasificación por el patrón va a depender, la que le dije, de intermitente, continua, remitente, recurrente. Llevar otro lado. ¿Ya? La intermitente es cuando la elevación de la fiebre o térmica retoman a valores normales durante cada día de fiebre. ¿Qué significa esto? Que significa que me dio fiebre, pero al rato mi cuerpo ya no tiene fiebre. Se recuperó rápido. ¿Ya? Y después como que vuelve a tener fiebre y vuelve a recuperarse. A eso se refiere intermitente. ¿Ya? Que yo elevo la temperatura, pero retomo valores normales. ¿Ya? Y después vuelvo a tener fiebre y vuelvo a retomar mis valores normales. Ya eso es intermitente. ¿Ya? La típica es, por ejemplo, los linfomas, los abscesos bacterianos. ¿Ya? Me da fiebre y se me quita. Me vuelve a dar fiebre, pues vuelvo a tener valores normales. La continua es la que se sostiene en el tiempo. ¿Ya? No presenta ninguna variación mayor a 0,6 grados por el día. ¿Ya? Por ejemplo, me dio 38,2 grados y así yo mantengo todo el tiempo la misma cantidad y de fiebre, 38,2 y todo el día estoy con 38,2. No me cambia. Ya no significa que tampoco me ha aumentado ni tampoco me ha disminuido. Ya se mantiene en el tiempo la misma cantidad de fiebre que me dio. Ya, por ejemplo, la neumonía. La remitente es durante la evolución de la fiebre. ¿Ya? Por ejemplo, acá habla de que nunca se alcanzan valores normales durante cada día de fiebre. ¿Ya? Es decir, es muy parecida a la continua. ¿Ya? Pero, por ejemplo, te dio fiebre y nunca alcanzaste valores normales todo el día de fiebre, se mantuvo. ¿Ya?
eso va a depender, como dice ahí, de la mayoría de las afecciones febriles se presentan de esta manera. ¿Ya? La típica, es la típica que ocurre, que el niño o el adulto o el niño generalmente alcanza valores, o sea, le da pirexia o fiebre y nunca alcanzan valores normales durante cada día. O sea, se mantienen con fiebre continuamente sin que obviamente se le administre ningún medicamento. Ya, porque obviamente si se le administra un medicamento, nuestros valores, ¿cierto? Obviamente pueden volver a la normalidad. ¿Ya? Y el recurrente es cuando reaparece. Es decir, me da fiebre, se me quita, valores normales, y después de 2 días vuelve a aparecer. ¿Ya? Y esto es muy parecido a lo que se presenta en patrones intermitentes, en continuo remitente. ¿Ya? Lo recurrente se refiere a que me da fiebre, se me pasa, tengo valores normales, después en 2 días más me vuelve a dar, ¿cierto? Tener fiebre, y después se me quita, y me vuelve a dar otros días, 2 días más. Ya son recurrentes. ¿Dónde mido la temperatura? Yo creo que todo el mundo ya lo sabe, ¿cierto? Puede ser bajo la lengua, que es bucal, bajo la axila, que es axilar, en el recto, ¿cierto? Que es rectal, y en el pliegue inguinal, donde la ingle. Ahora, ¿cuál es la que mayor se toma o cuál es la temperatura donde más se toma la temperatura corporal? ¿Cuál creen ustedes? La axila. La axilar, ¿ya? Antiguamente uno lo tomaba, bueno, hace mucho tiempo atrás, se tomaba de forma bucal, ¿ya? Pero obviamente prefirieron, y por algo higiénico igual, ¿ya? De tomar en la axila, niños y adultos. Porque, ¿qué ocurría? Hay veces que, por ejemplo, llegaba un turno y yo decía, voy a tomar la temperatura, y a un paciente se lo tomaba en la axila. ¿Ya? ¿Y qué pasaba después? Llegaba otro turno o otra persona personal de salud, pescaba el mismo termómetro y se lo ponía en la boca al otro paciente. ¿Y qué ocurría ahí? No se sabía si en realidad la persona que la tomó en la axila del adulto lo limpió o no lo limpió. Entonces ahí imagínense la cantidad de gérmenes que transmitían. Entonces, ¿qué se decidió? Que la mejor forma era que a todo el mundo, adulto y niños, se tomara a nivel axilar. ¿Ya? Bueno, Profe, sí. ¿por qué se toma la temperatura en esos lugares? ¿Qué tienen de característico? O sea, de característico en realidad es porque generalmente ahí se pueden, bueno, existen, por ejemplo, la axila, existe un hueco, ¿cierto? Si ustedes se tocan ahí, hay un hueco, ¿cierto? El hueco axilar, donde se genera calor. Al yo hacer el movimiento de apretar el hueco axilar, ¿cierto? Me toma de mejor manera la temperatura, igual que en la boca, igual que en el recto, igual que en la ingle, donde se genera mucho calor. Y ahí puedo tomar temperaturas factibles, o sea que me pueden medir de forma mejor, o sea, se puede decir, me toma la temperatura de mejor manera que, por ejemplo, tomarla en otros lugares. Pero obviamente la axila es la mejor forma de tomar la temperatura. Ya en los niños, de hecho, antes se tomaban en el recto, ya, pero también lo dejaron de hacer, porque igual podía provocar algún daño. Ya solo se toma en algunas ocasiones. Cuando quieren, por ejemplo, diagnosticar a veces. Algunos de hecho lo dejaron de realizar. Algunos médicos, por ejemplo, los cirujanos a veces, para saber realmente si es que, por ejemplo, una persona podía estar cursando con una apendicitis, es que le pedían tomarte la temperatura axilar y posterior la temperatura rectal. Y era porque a veces la axilar te indicaba normal y a veces la rectal te indicaba que estaba con fiebre. Entonces, si descartaban o no, obviamente que no de esa forma, porque también tomaban examen y todo lo demás, pero era una forma de saber si que la temperatura rectal, que era un poco más cercana a la parte del apéndice, estaba con alguna temperatura.
Ya, pero eso lo han dejado de usar. Eso yo te estoy hablando de que lo ocupaban hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ahí ven las partes del termómetro. Este es un termómetro de mercurio. ¿Ya? Cosa que los termómetros de mercurio, les digo de inmediato, están tratando de evitar tener en los campos clínicos, ¿ya? O en los hospitales de clínica. Lo están desde a poco tratando de hacer desaparecer. Obviamente por el mercurio que tienen los termómetros. ¿Ya? Pero ahí ven que el primero es el bulbo del termómetro. El 2 es que es la parte donde yo observo y donde voy a saber realmente la temperatura, que es el mercurio. Ya, el 3 es la escala numérica, donde voy a saber cuánto tiene, ¿cierto? El 4 es la graduación, ¿cierto? Que vienen, no sé si han visto algún termómetro de mercurio alguna vez, pero tienen como unos, ¿cierto? Unas flechitas que me indican realmente el punto exacto. Y el 5, bueno, el tubo capilar, y el 6, que es el tallo del termómetro. ¿Alguna vez han visto, creo, un termómetro de mercurio, no? Sí, ¿Ya? Y generalmente se van a dar cuenta que el termómetro de mercurio es muy diferente al termómetro digital. Obviamente el termómetro digital va a tener igual lo mismo, un bulbo, un tallo del termómetro, pero no tienen, por ejemplo, el mercurio, no tienen la escala numérica, no tienen graduación, ¿cierto? Porque es digital. Uno lo coloca y le sale la temperatura numéricamente, ¿ya? La otra diferencia es que cuánto me demoro en tomar temperatura ustedes creen con un termómetro de mercurio. ¿Cuánto debo mantener el termómetro ahí? En la axila, por ejemplo. O en cualquier lugar que tome la temperatura. Uno mercurio. ¿Cuánto debería demorarme yo? ¿Cuánto debería mantener el termómetro ahí? 3 minutos. Exacto, 3 a 5 minutos. En cambio, el digital, generalmente en un minuto ya me tiene la temperatura. ¿Ya? Y me avisa, me dice. Y el mercurio no te avisa. ¿Ya? Ahí ven que existen diferentes tipos de medición o termómetros de medición. ¿Ya? Hay unos clínicos, como el termómetro prismático, ¿cierto? Que es de mercurio, el más conocido, ¿cierto? Y están los digitales, ¿ya? Que pueden haber para niños y para adultos, ¿ya? Si se dan cuenta, hay otros que para adultos que son muy diferentes, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ven al niño ahí como un sticker en la frente, lo pueden ver así como bien. Sí, pero tiene como un gusano, parece. Sí, tiene un gusano. Ya, ese termómetro en realidad, bueno, no son muy buenos de calidad, o sea, no indican como con exactitud, pero lo que te dicen que al pegar el sticker y cambia de color, es que si tiene norma temperatura o está con fiebre. ¿Ya? Hay otros que sí te indican, obviamente, que son digitales, uno lo coloca en la frente y te dice la temperatura. ¿Ya? Y los más conocidos que ahora se usan por pandemia, que son los infrarrojos. Ya que uno te hacen como un disparo ahí en la frente o en la muñeca y te dice la temperatura. ¿Ya? Y otros que son sensores electrónicos. ¿Ya? Como les digo, el termómetro de mercurio ha ido como tratando de evitar que se mantenga el termómetro de mercurio, tan de a poco tratando de quitarlo. Ya, las modificaciones fisiológicas de la temperatura, o sea, por ejemplo, lo que recién hablábamos, la edad sí puede modificar la temperatura. ¿Ya? Diferente, por ejemplo, los jóvenes, los niños que con los adultos mayores. ¿Ya? Pues por eso le decía que los adultos mayores tenían como temperatura un poco más baja. ¿Ya? El ejercicio físico, es como obvio, si yo estoy haciendo ejercicio físico, ¿cierto? Voy a tener más temperatura que uno que no está haciendo ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me llegué a la universidad caminando y me toma la temperatura, voy a tener la temperatura más alta que alguien que se vino en una micro, ¿ya? O que se vino, voy a tener diferente que uno que se vino en la micro que si yo me vine en bicicleta, ¿ya? Aunque no lo crean, el estrés antiguamente no lo pescaba mucho, pero ahora el estrés causa estragos en nuestro organismo, entonces también modifica la temperatura. Modifica la temperatura, van a dar cuenta que modifica nuestro ritmo cardíaco, también modifica nuestro ritmo respiratorio.
¿ya? De hecho, ha caído gente hospitalizada por estrés, ¿ya? Porque su funcionamiento fisiológico se descompensa, ¿ya? El medio ambiente, obviamente que también lo modifica, es diferente una persona que viva, ¿a dónde puede ser? En el sur, ¿cierto? Que alguien que vive acá en Antofagasta en medio del desierto. Tenemos temperaturas muy frías o temperaturas que tenemos mucho calor, ¿ya? Las hormonas también modifican nuestros parámetros vitales, en este caso la temperatura. ¿Cuál creen ustedes que es la más típica? Porque hay una foto de una mujer. La menopausia es la que genera eso. La menopausia. Y lo otro es que cuando las mujeres están en su periodo, o cuando inician en su periodo, tienen temperaturas más altas, ya que obviamente una mujer que no está en su periodo. Ya por eso que las hormonas generan una modificación de la temperatura. ¿Ya? Y obviamente presencia de enfermedades, pues las típicas, por ejemplo, cualquier tipo de infección puede producir una modificación fisiológica de la temperatura, ya respiratoria, infecciones urinarias, cualquiera. ¿Ya? Acá les muestra más que nada que dentro de los registros clínicos, cuando ustedes vayan al hospital, ¿cierto? Y hagan sus primeras prácticas, se dan cuenta que van a tener este tipo de registro en el monitoreo, ¿ya? En la ficha clínica del paciente, ¿ya? Y todo lo que sea rojo o puntito rojo es porque es la temperatura. ¿Ya? Así lo van dando. Por ejemplo, ahí van, si se dan cuenta, ese lápiz es rojo completo y al lado, si se dan cuenta, hay uno negro, uno verde, uno azul y uno rojo. Y eso es para identificar qué es lo que está marcando. Y en este caso, si se encuentra en la mano izquierda, dice T y tiene marcado una barra, ¿cierto? Roja que indica temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo veo la primera y me voy a la roja que está al lado, dice 34, 35. Ya, entonces ahí me está indicando que tiene como 35 y algo. Después me indica que tiene 35 y tanto, así. Eso es para identificar la temperatura. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante con los demás signos vitales, ya que van cambiando y de color y la forma en que se registra en la ficha clínica. Ya más que nada para mostrarle que cuando ustedes estén en su práctica y vean una ficha clínica, lo van a ver así. Ya el rojo es la temperatura. Ahora, la frecuencia respiratoria. Ya es obviamente un proceso que es que uno inspira oxígeno ambiental y se elimina el anhídrido carbónico del organismo, ¿cierto? Nosotros respiramos, ¿cierto? Y eliminamos después el anhídrido carbónico. Cuando inspiramos y después cuando expiramos, expiramos anhídrido carbónico. ¿Ya? Hay una fase activa, que es cuando nosotros respiramos. Si ustedes inspiran, ¿qué hace nuestro cuerpo? Hagan una inspiración profunda y dense cuenta. ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Qué le va? Elevamos la región torácica, ¿no? Nuestros pulmones se expanden, nuestras costillas, todo lo que es torácico se expande, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Exacto, ¿cierto? Y el diafragma y todo. Y cuando nosotros expiramos y botamos, ¿cierto? Nuestro tórax se relaja. Y esa es la fase pasiva. Botamos y nuestro diafragma se contrae y nuestro tórax. ¿Ya? Entonces tenemos una fase activa y una fase pasiva. Ahora, ¿cómo se controla la frecuencia respiratoria? Es muy diferente. En el adulto vamos a descubrir el torso, o sea, la parte torácica de la persona, y vamos a observar e inspeccionar los movimientos de expansión torácica del adulto. Ojo, con la frecuencia respiratoria no puedo ir donde un paciente y decirle, voy a medirle la frecuencia respiratoria. ¿Por qué creen? Porque se va a alterar. O sea, la frecuencia no va a estar como normal. No va a estar normal
Y lo otro, que la frecuencia respiratoria nosotros la podemos modificar, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, le voy a tomar la frecuencia respiratoria, es muy fácil yo empezar a respirar más rápido. Eso, ¿cierto? O puedo empezar a respirar más lento. ¿Ya? Y lo otro es que, no sé si han escuchado, pero no solo la respiración, sino la presión arterial. ¿Han escuchado una vez el síndrome de la bata blanca? No. El síndrome de la bata blanca es que la persona, por ejemplo, ve a alguien, o un profesional de la salud cualquiera, y se agita de inmediato. Entonces uno le dice, te voy a tomar algo muy sencillo, te voy a tomar la presión arterial, y sale con presiones altísimas, y es porque se pone ansioso y nervioso solamente por el hecho de ver a un profesional de la salud. Y eso se le llama el síndrome de la bata blanca. ¿Ya? Pero en la parte de la frecuencia respiratoria no podemos decir vengo a tomarte la respiración o la frecuencia respiratoria porque la puede alterar. Entonces, ¿qué uno hace? Por ejemplo, uno generalmente, te lo digo yo así como enfermero, nosotros, por ejemplo, vemos y le empezamos a tomar el pulso, por ejemplo, ¿ya? Y aprovechamos de ir mirando, en vez de tomarle el pulso, le estamos mirando los movimientos torácicos. Entonces ahí estamos en realidad tomando la frecuencia respiratoria. No le hacemos ninguna pregunta. O sea, no le decimos frecuencia respiratoria. Y lo que hacen ustedes es que pueden aprovechar de decir, lo voy a ocultar. Por ejemplo, voy a ver cómo, si tiene algún sonido extraño en los pulmones. Quédese tranquilo. Y ustedes ponen, por ejemplo, pueden poner el fonendo o estetoscopio en el tórax e ir viendo los movimientos de expansión torácica del paciente. ¿Ya? Pero tampoco le digan que lo están controlando la frecuencia. ¿Ya? Y la diferencia en los niños es que los niños solamente, o sea, no solamente, sino que se observa los movimientos abdominales, porque los niños generalmente no tienen la respiración torácica, sino que tienen una respiración abdominal. ¿Ya? Respiran como la guatita en la que se le mueve. Entonces, los niños generalmente uno observa el abdomen. ¿Ya? ¿Qué evalúa la frecuencia respiratoria? Obviamente las respiraciones por 1 minuto o 60 segundos. Eso es lo que tengo que evaluar. ¿Ya? También voy a evaluar el ritmo. ¿Ya? Si un ritmo constante, un ritmo continuo, ¿ya? O tiene pausas, por ejemplo. La profundidad. También tengo que evaluar, por ejemplo, la profundidad de la respiración. Si una profundidad, por ejemplo, respira de forma superficial o profunda, ¿ya? Y si utiliza alguna musculatura. ¿Han visto, por ejemplo, niños que tienen neumonía? Generalmente se le llama tiraje, pero los niños respiran y utilizan los músculos intercostales para poder respirar. Y eso me indica, obviamente, una dificultad respiratoria. Entonces tenemos que generalmente evaluar si utiliza algún tipo de musculatura. En los adultos, por ejemplo, utilizan generalmente la parte de los músculos del cuello, ya el esternocleidomastoideo, toda esa parte, generalmente utiliza cuando tienen esfuerzo respiratorio también. ¿Ya? Entonces, porque tiene dificultades para poder respirar. ¿Cuáles son los valores normales? Va a depender, obviamente, en un recién nacido, obviamente todos respiran respiraciones más rápidas, ya entre 40 a 60, en un lactante de 30 a 40, ya generalmente en un adolescente, ya generalmente me refiero a preescolares, ya que no son adolescentes, pero preescolares y escolares entre 20 a 30, y generalmente el adulto ya se regula entre 16 a 20, ya, y bradisneico obviamente se le llama al que tiene valores mínimos o inferiores al que les dije,
y taquipneico o valores mayores al que les dije. Ya, por ejemplo, si respira 24 en un adulto, está taquipneico. ¿Ya? Hay un problema ahí de dificultad. Y el bradipneico, si tuviera, por ejemplo, un adulto 12 respiraciones, obviamente está bradipneico. Así se le llama, técnicamente. ¿Me entendieron? Sí, Sí, profe. ¿Y cómo se modifican? Si se dan cuenta, siempre va a ser lo mismo. La edad, ¿cierto? También los abuelitos, por ejemplo, los adultos mayores tienen una modificación en su frecuencia respiratoria. Generalmente ellos respiran algún tipo respiran un poco más lento y los niños respiran un poco más rápido, como ya lo vimos. El ejercicio físico, ¿cierto? Cuando hacemos, por ejemplo, deporte o caminamos rápido, nuestra frecuencia respiratoria aumenta. ¿Ya? El estrés, como ya les dije, algunas alteraciones físicas anatómicas. Hay personas que tienen algún tipo de dificultad que generan en el esternón y que pueden tener alteraciones de respirar un poco más o respirar un poco menos. Ya el medio ambiente, obviamente la persona que vive en una zona calurosa va a tener a veces frecuencias respiratorias mayores que una que vive, por ejemplo, en una época donde está nevando, va a ser diferente. La altura geográfica, obvio, entre más altura geográfica, nuestro cuerpo empieza a modificar la parte respiratoria. Ya, enfermedades, obviamente, todo tipo, respiratoria, por ejemplo, asmática, bronquitis, neumonía, etcétera. Generalmente hay modificaciones, ¿cierto?, en nuestro parámetro respiratorio y también la ocupación abdominal, ya, para los que, por ejemplo, los hombres generalmente tienen, obviamente, este problema de fisiológico, ya cuando son más de avanzada edad y les sale pancita, tienen, obviamente, no dificultades, pero tienen frecuencia respiratoria un poco más altas. Profe, ¿qué es lo que pasa cuando dicen que a alguien le da apnea? ¿Apnea? Sí. Ya, la apnea es cuando no respira. Ya, por ejemplo, cuando veamos reanimación, hay 3 formas de detectar. Entonces no tiene pulso y no respira. El no respira es la apnea, se le llama apnea. Cuando no respira nada. Cero respiración. ¿Y por qué se produce? ¿O pueden ser diversas causas? Puede ser diversas causas. Ya puede haber, por ejemplo, causas cardiológicas, causas neurológicas. Por ejemplo, hay gente que hace, no sé si han escuchado, apnea del sueño. Que la apnea del sueño, exacto, por ejemplo, la apnea del sueño es una causa generalmente neurológica. Puede ser una causa anatómica igual, ya que generalmente por eso que las personas que sufren de apnea del sueño al principio le toman exámenes radiológicos para ver si es una causa anatómica. Si no tiene ninguna causa anatómica, por ejemplo, alguna malformación, estructura, ¿cierto? Al respirar, es porque ya es a nivel neurológico, ¿ya? Y obviamente esas personas en la noche, por ejemplo, al dormir, sufren apnea, ¿ya? Y obviamente tienen que utilizar por ejemplo, tienen que usar los CPAP, por ejemplo, para poder evitar hacer apnea de noche. Porque el paciente que no usa CPAP, por ejemplo, la noche, y que sufre de apnea del sueño, puede que fallezca en el sueño, porque hace apnea, deja de respirar, ¿ya? Y puede producir algún evento cardiológico y fallece. Ya no sé si, y también obviamente hay lo que les dije, pues, generalmente es cardíaco y respiratorio y neurológico. Pero son muchas causas. ¿Se entendió? Sí. Ya. Y aquí ven la parte respiratoria. Si se dan cuenta, ahora la respiratoria generalmente lo hacen con un lápiz verde.
¿ya? Así lo van a ver en un registro clínico, ¿ya? Y también lo van a mostrar, se ve en la parte izquierda donde hay una paralela, ¿cierto? Ahí verde, donde muestra, por ejemplo, la cantidad de veces que respira por minuto, ¿ya? Pero acuérdense, temperatura rojo, respiración verde. Ya, ahora vamos a la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Esta se define como las contracciones por minuto que tiene el corazón a nivel o en una situación normal. ¿Ya? Y esta se evalúa a través del pulso arterial. ¿Ya? El pulso arterial, como dice ahí, es una onda pulsátil de la sangre. Yo creo que todos algún día en la vida se han tomado una vez el pulso. ¿Ya? Y se origina por la contracción del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y que resulta la expansión de todo digamos, la arteria, del calibre de las arterias. ¿Ya? ¿Cómo medimos el pulso arterial? ¿Ya? Por las vibraciones que causa. ¿Ya? Obviamente por lo mismo, por la contracción ventricular, y si esa contracción ventricular es palpada en las paredes de una arteria. ¿Ya? Porque esa contracción obviamente ejerce presión, ¿cierto?, sobre alguna de ellas. Y son varias. ¿Ya? Acá les tengo algunas que me fui al otro lado. Ya, por ejemplo, las características generales que nos permite cuantificar la frecuencia cardíaca, las características del flujo. Por ejemplo, me puede decir también no solamente detectar que, por ejemplo, está en 80 por minuto, sino que me puede también, tomándola al pulso, puede detectar que a lo mejor tiene un pulso débil, un pulso muy fuerte. Hasta me puedo detectar si es que está sufriendo algún tipo de arritmia o no. Su corazón bombea sinusal o si está con algún tipo de arritmia en su contracción del corazón. ¿Ya? Generalmente se mide, obviamente palpando yo, la arteria, ¿cierto? Por un minuto, ¿cierto? Y puede ser central el pulso o puede ser periférico. Ya, acá vamos a ver lo que era central y cuál es periférico. Por ejemplo, los pulsos centrales que generalmente tenemos son el carotidio, ¿cierto? Que está generalmente a nivel del cuello, el apical, que significa que ustedes con el esfingo o el fonendoscopio utilizan, que el mismo que utilizan para ocultar, ¿cierto?, la parte respiratoria, también lo utilizan para ocultar el corazón, es el pulso central. Entonces lo hacen de forma casi directa. Y obviamente el otro pulso central, el pulso femoral. ¿Ya? Ahí les muestro más que nada la parte como anatómica, pero generalmente tenemos varios tipos de pulsos, ya como le dije, centrales, y ahora vamos a los pulsos periféricos. Ya el pulso arterial apical, que es el que vieron acá, el que usan los fonendos, y el esfingo, generalmente, si se ven, hay los puntitos negros, es donde ustedes deberían colocar el fonendo o el estetoscopio para cómo determinar el pulso a nivel apical. Y los periféricos van a tener muchísimo. Ya tienen el temporal, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que cuando uno tiene cefalea, de repente uno se toma o se aprieta la parte temporal y deja de uno de tener, por ejemplo, cefalea, que se alivia la cabeza, se le alivia el dolor de cabeza? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿O nunca lo han hecho? No, profe, nunca. Ya. Lo que pasa es que cuando de repente uno tiene cefalea, bueno, esas son cosas que de repente cuando ya más adelante uno empieza a investigar, pero generalmente uno cuando tiene dolor de cabeza, uno se aprieta un poquito el pulso, los temporales, y uno alivia el dolor de cabeza, y es porque dejó de irrigar
no completamente, porque si dejo de irrigar completamente, obviamente me puede dar algo, pero uno genera, ¿cierto?, un poco de menos de irrigación y mejora o alivia el dolor de cabeza. ¿Ya? El otro es el pulso periférico, ¿ya? O sea, el otro de los pulsos periféricos es el axilar, ¿ya? Y que se palpa, obviamente, la fosa, como decía, de la axila, ¿ya? Pero generalmente uno nunca toma pulso de ahí, ¿cierto? Es poco probable. ¿Ya? Después van a tener el humeral o braquial, ya que se utiliza mucho como para, de repente también se utiliza mucho para tomar pulso, pero también, por ejemplo, cuando toman gases arteriales, generalmente la parte del el personal de enfermería, o también a veces también ustedes como médicos, toman, por ejemplo, muestras de la arteria humeral o braquial, ¿ya? El otro, el propíteo, ¿cierto? Que está por debajo, ¿cierto? De la parte de la rótula, el pedio, que obviamente en el pie, la parte anterior, radial, que se usa mucho para tomar pulso, ya, la tibial posterior, ¿cierto? Que está por el borde anterior del maliolo, y eso. Ahora, ¿cuál de todos se debe tomar que es mucho mejor para identificar rápidamente, por ejemplo, o tomar muy bien el pulso? ¿Cuál creen ustedes? Braquial. Braquial ya. ¿Quién dice otra cosa? El radial. ¿O sería mejor alguno de los centrales? El carotidio. Ya. Ápica, tal vez. El apical sí, por ejemplo, eso obviamente uno escucha y sabe que si los latidos que tiene, ¿cierto? Y hasta uno puede escuchar algún tipo de arritmia e incluso algún soplo, ¿ya? Pero por ejemplo, ya se lo voy a decir antes, pero la reanimación o como para detectar que un paciente cayó en paro, la mejor forma de tomar un pulso rápidamente es el carotidio. Y también saben por qué, porque el carotidio, tips, es el último pulso que se pierde. Por ejemplo, si un paciente o una persona se desmaya y me voy al pulso radial y no encuentro pulso, yo voy a empezar a reanimar. Pero a lo mejor esa persona no está en paro. A esa persona se desmayó porque se hipotensó y su hipotensión, o sea, su presión arterial es tan baja que perdió el pulso radial, pero sí tiene pulso. Entonces voy a reanimarlo teniendo pulso y ahí me hago famoso. ¿Ya? Entonces el último pulso que se pierde en nuestro cuerpo es el carotidio. Entonces cuando ustedes vean a alguien o quieren corroborar bien, siempre tomen el carotidio. ¿Ya? Obviamente que si tienen una persona que está hablándole y está consciente, sí le puedo tomar el radial o el humeral, ya que son los típicos que se toman. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si una persona lo están atendiendo ustedes y de repente perdió la conciencia, no tomen el radial, váyanse directo a la carotidia. ¿Se entendió? Sí, profe. Súper. Ya, súper. Entonces, seguimos. Después tenemos la frecuencia, obviamente que vamos a medir el número de pulsaciones en un tiempo, ¿cierto? Y ese tiempo es en un minuto. También, igual que la frecuencia respiratoria. Va a depender de la edad, ¿cierto? Ahí lo mismo. Los niños obviamente tienen frecuencia cardíaca más rápida que el adulto. El sexo, ¿cierto? Las mujeres con los hombres, ¿cierto? Generalmente por condiciones como hormonales también, podría decirse que las mujeres tienen la frecuencia respiratoria a veces, o sea, respiratoria cardíaca un poco más elevada. Ya, la actividad física, obviamente, aunque les doy otro tips, es que las mujeres están cardioprotegidas hasta la edad de... ¿Hasta qué creen ustedes la mujer está cardioprotegida? 40.
generalmente hasta los 40, ya, hormonalmente. Es muy difícil que una mujer le dé, por ejemplo, algún evento cardiológico antes de los 40, porque están cardioprotegidas por sus hormonas, por sus estrógenos. El estrógeno la cuidas y la protege en esa parte cardiovascular. Por eso que los hombres tienen más predisposición a eventos cardiovasculares, porque no son protegidos. ¿Ya? Profe, el hecho de que se diga que es hasta los 40 años, eso se debe porque a la mayoría le llega la menopausia a esa edad. Exacto. Ya, O pero sea, después, después está cardioprotegida hasta que le llega. exacto. O sea, se llega hasta un acuerdo hasta los 40, pero por ejemplo, si una persona o una mujer, por ejemplo, le dio su menopausia a los 50, es porque estuvo cardioprotegida hasta los 50 o más. ¿Ya? Pero hasta su menopausia. Ya, la actividad física obviamente también modifica un poco, obviamente el que está haciendo ejercicio, el que va caminando, anda en bicicleta, etcétera, ¿cierto? Y el estado emocional, también el estrés, el que una persona esté con un evento emocional fuerte, ¿cierto? También modifica sus parámetros normales. Por ejemplo, un atleta, van a darse cuenta que los atletas o los atletas de alto rendimiento tienen frecuencias cardíacas muy bajas, ¿ya? He visto atletas que han tenido, uno les toma el pulso y tienen frecuencia de 30, y para ellos es normal andar con una frecuencia de 30, ¿ya? Y eso por digamos que como están frecuentemente haciendo ejercicio, su corazón obviamente llegó al extremo de que para él mantener esa frecuencia es normal, entonces se mantienen así, ¿ya? Las pulsaciones en los niños generalmente oscila entre los 90 y los 120, va a depender de las edades por minuto, pero generalmente entre esas frecuencias se maneja. Y en los adultos generalmente entre los 60 y 90 pulsos por minuto. Ya, obviamente que hay algunas cosas, como le dije, de las mujeres que las protege obviamente por sus hormonas, el parámetro. Ya, la taquicardia se le habla a los 100 latidos por minuto, mayor a 100 latidos por minuto, y la bradicardia a los menores de 60 pulsos por minuto. Menor a eso se le llama bradicardia. Ya, la característica va a depender del ritmo y se refiere a si el ritmo del corazón es regular o irregular. Ya, generalmente, actualmente nuestro ritmo es regular. ¿Ya? Es decir, que cada cierto tiempo el corazón late de la misma forma, ¿ya? Y el regular, al irregular se le llama, obviamente, lo que conocen ahora como arritmia. Ya nuestro corazón ya no late en un tiempo de forma regular, o también conocido como sinusal, ya que en algún momento dice, uno está, no, si tiene ritmo sinusal, eso quiere decir que tiene un ritmo normal, ¿ya? Y el otro se le llama arritmia. Y la amplitud es lo que les dije recién hace poco, si es débil o si es fuerte, si es pequeño o débil o si es fuerte e intenso, ¿ya? Esa es la amplitud del tipo de impulso que se genera o que uno siente en realidad al tomar el pulso. La amplitud se percibe generalmente en los dedos. Ya, ojo, cuando yo tomo el pulso, no, el único dedo que no puedo utilizar, generalmente se utiliza, es el índice y el dedo del medio. Generalmente no puedo utilizar el pulgar porque nuestro dedo pulgar tiene pulso propio y lo puedo confundir. ¿Ya? Y si yo utilizo el dedo pulgar para tomar, por ejemplo, un radial, puedo estar sintiendo mi pulso, no el pulso del otro, de la otra persona. ¿Ya? Acá tienen las pulsaciones por minuto dependiendo de si es recién nacido, lactante, preescolar o escolar y adulto. ¿Ya? Si se dan cuenta, va a depender. Generalmente los recién nacidos tienen frecuencias más altas, obviamente, entre 120 a 160, los lactantes de 100 a 140, ya los escolares y preescolares tienen entre 80 y 100, y adultos ya tenemos entre 60 y 100 o 60 a 90.
¿ya? Y ahí va a depender que si menores a eso se llama bradicardia y mayores a eso se llama taquicardia. También la modifica la edad, el ejercicio, el estrés, el dolor. Por eso que el dolor se puso como un quinto signo vital, ya, porque el dolor puede modificar nuestros parámetros. Realmente puede modificar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, nuestra presión arterial, ¿ya? El sexo, la presencia de algunas enfermedades, obviamente cardíaca, por ejemplo, tener fiebre, lo primero que uno hace es tener frecuencia cardíaca elevada, ¿ya? El uso de algunos medicamentos también nos puede provocar aumento de la frecuencia o disminución de la frecuencia. Los estados emocionales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando me asusto, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y la hemorragia también aumenta la frecuencia cardíaca. Pero, ¿a qué se refiere hemorragia? No es que me corté el dedo y me empezó a salir 2 gotas de sangre, me va a modificar fisiológicamente la frecuencia cardíaca, me refiero a hemorragias masivas. ¿Ya? Y en los parámetros o en la ficha clínica o los registros, van a ver que la frecuencia cardíaca se ve con el lápiz azul. Por lo tanto, ahí van a ver ahora un azul de la frecuencia cardíaca, un rojo de temperatura y una verde ¿de qué era? ¿La verde de cuál era? Respiratoria, frecuencia respiratoria. Respiratoria, ¿ya? Azul, frecuencia cardíaca, roja temperatura, verde, frecuencia respiratoria. Y ahora nos vamos a la presión arterial. Ya, la presión arterial es muy parecida, es la fuerza que se ejerce, bueno, que ejerce la sangre ya en las paredes arteriales, ya, y por lo mismo contracción del ventrículo izquierdo. Generalmente nosotros tomamos presiones, ¿dónde? En las partes donde hay, ¿qué cosa? Una arteria, ¿cierto? Generalmente por ahí vamos a tomar la presión arterial. Tenemos una forma que se llama una técnica indirecta de medición de la fuerza de la sangre, ¿ya? O sea, es una técnica indirecta y generalmente lo que usamos se llama esfingomanómetro. Así se le llama al equipo que toma la presión arterial. La que ven ahí es un esfingo antiguo, que también es un esfingomanómetro de mercurio, ¿ya? Que la pueden todavía ver, pero generalmente ahora se utilizan otro tipo. ¿Ya? La que, bueno, también tiene los mismos materiales, se puede decir el equipo, que son los manguitos. Los manguitos pueden cambiar, sí, pueden haber manguitos adultos, manguitos pediátricos, manguitos para enflaquecidos, manguitos para obesos. ¿Ya? Tienen un insuflador, que es lo que sirve para, obviamente, insuflar, obviamente, el manguito. ¿Ya? Tiene una válvula, que es la válvula que me va a ayudar a regular para poder sacar el aire del manguito, entonces va a bajar el manómetro. Y sí que mientras yo voy despacito sacando el aire, el manómetro de mercurio va a ir bajando. O en este caso, si no es un esfingomanómetro de mercurio, generalmente tienen una flechita. ¿Han visto eso que tienen como un reloj? Sí. Ya, eso también, cuando yo voy sacándole y moviendo la válvula para controlar el aire que entra y sale, me va indicando. Entonces, por ejemplo, en lo que es como el reloj, ustedes van a ver que el reloj, esa flechita va a ir bajando, 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 y ustedes van a sentir un sonido, porque lo van a estar escuchando con el esfingomanómetro. ¿Ya? Ese primer latido que escuchan es la primera presión, llamada presión sistólica. Y ahí van a seguir escuchando, obviamente, el latido cardíaco, que es generalmente el latido que es la fuerza ejercida, obviamente, en esa arteria. ¿Ya? Y el último latido que ustedes escucharon es su presión sistólica, o sea, su presión diastólica. Tienen una sistólica y una diastólica. Ya, al principio, chicos, no se preocupen, cuesta mucho escucharlo,
Ya tienen que tener así un buen oído y todo, y realmente molesto. Por ejemplo, puedo estar yo tomando la presión y de repente llega uno y me dice, oye, ya. No sé, porque no está acostumbrado a tomar la presión, ya no lo va a escuchar. ¿Ya? Y tiene que volver a tomar la presión. ¿Ya? Entonces, realmente no es complejo, pero hay que tener su técnica. Ya van a ver que, bueno, tiene tubos de goma, obviamente para poder escuchar el ruido, y van a usar el fonendoscopio, obviamente para escucharlo, como les decía, la presión que se ejerce sobre la arteria, donde vamos a tomar la presión. ¿Ya? El fonendo tiene unas partes. ¿Por qué se las muestro? Porque generalmente uno prepara el material y tiene que utilizar alcohol para lavar el fonendo antes de tomar, por ejemplo, la presión. ¿Ya? Pero generalmente tiene las olivas, que es la que uno se coloca en las orejas dentro, ¿cierto? Está el arco, ¿cierto? El arco metálico, que es el que lleva las olivas, o sea, está la oliva y después viene el arco metálico. Después está, ahí les muestra la campana. ¿Cuál es la campana? Es la parte de abajo, ¿cierto? Donde va la membrana, donde va el vástago, ¿cierto? Y donde uno escucha, ¿ya? Y obviamente el tubo, ¿ya? Por ejemplo, dentro de donde nosotros, generalmente uno escucha los sonidos, dentro está la membrana, ¿ya? Y el vástago es el que aprieta. Generalmente, ¿qué hace uno? Limpia las olivas, en realidad limpia todo. Limpia las membranas, la campana en sí con la membrana, también se limpia los arcos metálicos y se limpian las olivas. ¿Ya? ¿Existen otros aparatos para tomar la presión? Sí. Existe, por ejemplo, este mismo esfingomanómetro que le decía que tenía la misma función de mercurio, pero tiene un reloj. Y entonces ese me va indicando cuánto es la presión arterial, cuál es la sistólica y cuál es la diastólica. Y obviamente las digitales, porque no tiene nada más que una ciencia de colocarla donde esté una arteria y poder tomarla. Por ejemplo, el que ven ahí generalmente es de muñeca, por lo tanto la debo colocar y posicionar en la arteria radial. ¿Ya? Hay otras que son más grandes y que puedo, por ejemplo, ponerlo en la arteria braquial o humeral. ¿Ya? Y no tiene otra ciencia que yo apretar Start y me da la presión. ¿Ya? Por ejemplo, en los hospitales van a darse cuenta que existen, generalmente también toman digitales, ¿ya? Pero ahí tienen monitores, ¿ya? Y en el monitor uno coloca, ¿cierto? La parte de los que tienen acá el manguito, y generalmente al colocar el manguito uno aprieta Start y le toma la presión. ¿Ya? Obviamente que son más fidedignos aquellos que tienen un monitor, ¿ya? Estos que son como aislados, como de la muñeca, de la parte humedad que venden, sí son fidedignos, pero obviamente a veces tienen problemas porque puede que tenga la pila mala, se descalibra, etcétera, y empiezan a dar o generar presiones distintas. Ya a veces uno dice, oh, ¿por qué tengo la presión tan baja? Y es porque a veces te descalibra. ¿Ya? Como les dije, ¿qué tipo de presión tenemos? La sistólica y la diastólica. ¿Ya? La sistólica es la presión arterial culminante de la pulsación. Es decir, que cuando usted llega hacia arriba, por ejemplo, con uno normal, me refiero a un esfingo no digital, sino uno normal, generalmente ustedes apretan ¿cierto? Apretan, le echan aire al manguito, ¿cierto? Apretando, y generalmente cuando ocupan la válvula para ir bajando, el primer sonido que ustedes escuchan y que equivale a la pulsación culminante es el sistólico. Puede valer a 120 milímetros de mercurio en el adulto joven. Ahora, yo les puedo decir que los jóvenes como ustedes actualmente no tienen esos valores. ¿Ya? Generalmente ustedes tienen presiones más bajas. ¿Ya? De hecho, cuando hemos hecho laboratorio, ustedes dicen, no, profe, yo parece que estoy hipotenso. Y no es porque ustedes no es que ustedes estén hipotensos, sino que tienen presiones arteriales más bajas. ¿Ya? Y de hecho, por eso que
la American Heart Association, que es la encargada como de ver todo este tipo de enfermedades cardiovasculares, reanimación, bajó lo que se le llamaba hipertensión. Ya antes era 140, 90, ahora son como 130, ¿cierto? Y tienen categorías, clase 1, hipertensión clase 1, clase 2, clase 3. ¿Ya? Porque ahora, actualmente, están saliendo los jóvenes con presiones arteriales más bajas y que viven normalmente así. ¿Ya? Y la presión diastólica es la que equivale a la parte como que cuando hay una distensión ventricular y se relaja. Suele ser 80, pero como les digo, puede ser menos actualmente, ¿ya? Cuando he hecho laboratorio con usted he visto 70 con 30, ¿ya? Y yo no la veo a la persona ahí, por ejemplo, sudando o con lipotimia o que se siente mal. La veo bien. Entonces ella vive con esa presión, ¿ya? Y no significa que está hipotensa, ¿ya? Y la diferencia entre esas dos, entre la presión sistólica y la diastólica, se le llama presión diferencial. Algunos le llaman PAM, lo pueden escuchar como PAM, como presión arterial media. Ya en los monitores se ve como PAM, así lo van a escuchar, la P, la A y la M, presión arterial media. ¿Ya? Y muchos lo usan, y ustedes también lo van a usar mucho. Cuando de repente uno le dice, ¿qué presión tiene? Y uno le puede decir 100 con 60. ¿Y cuál es su PAM? ¿Ya? Y la PAM es una sola, puede decir, no es una PAM de 65. ¿Ya? Y esa es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. ¿Qué considero para la medición de la presión arterial? Obviamente que tengo que verificar que esa persona no fumó, no tomó líquidos 30 minutos antes de medirse. ¿Ya? Obviamente que tengo que ver también el buen funcionamiento del equipo. También tengo que darme cuenta si esa persona llegó a tomarse la presión arterial o le voy a tomar la presión arterial y ella venía caminando. Obviamente va a estar alterada. Ya tengo que esperar unos 5 minutos que se siente, que se relaje y ahí recién tomar. Ya descubrir el brazo derecho o el izquierdo va a depender. Generalmente uno utiliza el brazo izquierdo porque está más cercano, obviamente, al corazón, ¿ya? Entonces tengo que dejar libre 15 centímetros sobre el codo. Es decir, que si llega un polerón, tengo que decir que se lo quite, ¿ya? Y si tiene una polera que llega a los codos, tengo que decir que se descubra hasta más o menos 15 centímetros por arriba del codo, ¿ya? Y evitar que la ropa le comprima también el brazo, ¿ya? También colocar el manguito, es decir, el mango del manómetro o del esfingomanómetro, que envuelva todo el brazo, ya, como dice ahí, de modo que la parte inferior quede 2.5 centímetros del pliegue del codo, es decir, como 2 dedos, 2 a 3 dedos. Ustedes ponen 2 a 3 dedos hacia arriba desde el pliegue del codo y se dan cuenta dónde tienen que colocar generalmente el esfingomanómetro. ¿Ya? El mango estándar del adulto sirve para brazos con circunferencia de 26 a 33. Por eso le decía que había manguitos adultos, normal, había manguitos para enflaquecidos, había manguitos para niños, había manguitos para preescolares, manguitos para personas que son de brazos más grandes, etc. ¿Ya? Y también tenemos que ubicar el pulso de la arteria radial. ¿Ya? ¿Y para qué eso? Te lo voy a explicar. Voy a medir ¿por qué voy a ubicar el pulso radial? Porque cuando yo ubico el pulso radial y tengo el pulso radial detectado, debo insuflar. ¿Ya? ¿Sobre qué? 30 miligramos sobre la presión palpatoria. Es decir, por ejemplo, yo tengo el pulso arterial y empiezo a insuflar y cuando yo pierdo, porque voy a sentir el pulso, ¿cierto? Radial. Mientras yo estoy insuflando, pierdo el pulso. Desde ahí, cuando voy a tomar la presión arterial, voy a tener que subir 30. Es decir, que si yo insuflo y el pulso se me desapareció en los 100 milímetros de mercurio, cuando tome la presión arterial voy a insuflarlo a los 130. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya.
Entonces, cuando voy a tomar la presión, lo voy a insuflar 130. Por ejemplo, si se me perdió el pulso en 90, ¿hasta cuánto lo voy a insuflar? 120. 120. Muy bien. ¿Ya? De ahí, cuando ya sé hasta dónde tengo que insuflar, voy a pescar mi fonendoscopio o el estetoscopio y debo colocarlo en la arteria braquial, que queda obviamente en la parte, ¿cierto? Donde está el codo, ¿cierto? Porque está arriba, ¿cierto? Arriba el manguito. Ya ahí debo buscar el pulso braquial y colocar ahí el fonendo. Y ahí insuflo hasta los 130, 120, lo que yo medí, ¿ya? Y ahí voy a escuchar, ¿cierto? Cuando abro la válvula de a poco, ¿cierto? No la voy a abrir de una, porque si la abro fuerte, se me va a botar todo el aire de una y no voy a escuchar nada. Entonces tengo que abrirlo de a poco para poder escuchar dónde siento el primer latido. Por ejemplo, y además de sentir el primer latido, se van a dar cuenta que en el reloj, en el fingo como de reloj, van a ver que la flecha hace un movimiento. ¿Ya? Esa es mi sistólica. Y lo último que escucho es mi diastólica. Ya el mango, importante, no lo debo afirmar. Mientras se insufla, tengo que tenerlo suelto. ¿Ya? Ni tampoco mantenerlo ahí mientras lo desinflo, porque si no va a dar variaciones y va a dar una presión no válida. ¿Ya? Acá está la categoría de presión. Ya como les dije, está normal, elevada, ¿cierto? Hay una presión arterial alta, que es nivel 1, nivel 2, y obviamente una crisis hipertensiva. ¿Ya? Y eso va a depender de, obviamente, los parámetros que uno tenga. ¿Ya? Hablamos de crisis hipertensiva cuando un paciente tiene de sistólica mayores a 180 y diastólico mayores a 110. O sea, si una persona tiene 180 con 110, está en una crisis hipertensiva. ¿Ya? Sin embargo, debemos considerar, como dice ahí, y valorar en cada paciente sus cifras habituales. Puede que una persona siempre, como le diga, puede estar con 80, con 40, y uno diga hipotenso, y en realidad ella vive con esas presiones, o también tener presiones un poquito más altas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí le da un ejemplo. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertensión arterial tipo 1 y presenta 185 con 114, obviamente que está cursando con una crisis hipertensiva. ¿Ya? Porque ya no son los valores pequeños, o sea, valores entre, por ejemplo, 130 que puede estar viviendo esa persona con 90, ¿ya? Igual le subió de 130 a 180 y de 90 a 110, ¿ya? Entonces está cursando, saltó de una hipertensión nivel 1 a una crisis hipertensiva. Además que las crisis hipertensivas generalmente vienen con algunos síntomas, dolor de cabeza, típico, se sienten mal, se siente como que se van a desmayar, las lipotimia, pero generalmente más que nada la cefalea intensa. ¿Qué modifican? La edad, bueno, ya lo saben, los ejercicios, el estrés, el dolor, la diferencia entre hombre y mujer, las hemorragias, el uso de medicamentos y el uso de algún tipo de sustancia. Por ejemplo, el alcohol me aumenta la presión arterial. Más si alcohol, como destilado, como digamos alcohol, como el pisco, por ejemplo, el ron, el vodka, el whisky, son destilados más fuertes que me generan que me pueda aumentar la presión arterial. ¿Ya? ¿Qué variables me afectan también la medición? Obviamente hay diferentes. El medio ambiente, ¿sí? ¿Por qué el alcohol aumenta la frecuencia arterial? Generalmente por el tipo de destilado, pero no es que me la aumente. Por ejemplo, si yo tengo una presión normal y me tomo un vaso de piscola, no significa que me va a dar una crisis hipertensiva. ¿Me la va a aumentar un poco? Sí, me la va a aumentar un poco, pero no es que me va a dar una crisis. Ah, ya, muchas gracias. Por ejemplo, el alcohol también me puede causar
disminuir la frecuencia respiratoria, porque el alcohol, como genera como un efecto en el sistema nervioso central, ¿ya? Y de hecho me ha tocado ver personas intoxicadas con alcohol que hacen apnea, ya solo por tomar, pero me refiero a no que por tomarte una copa, 2 copas, 3 copas, sino que cuando ya está en Profe, estado ¿y, etílico. y qué se puede hacer en esos casos? Cuando es por estado etílico, Sí. generalmente depende, pero por ejemplo, un estado etílico o que están en coma por estado etílico, obviamente que esos pacientes lo tienen que intubar, porque generalmente ya tienen una apnea, ya generan apnea por su coma etílico, ¿ya? Y generalmente hay otros tratamientos, obviamente le ponen suero para ir eliminando por ejemplo, el alcohol, administran algún tipo de vitaminas que le ayuden a las tiaminas, por ejemplo, y diferencias. Generalmente a veces, en la mayoría, iguales van a camas intermedias o camas UCI, ya, porque dependiendo del estado etílico, ya. Personas que se recuperan rápido y hay otras que no. Pero, por ejemplo, el alcohol sí genera, por ejemplo, lo mismo, problemas respiratorios como problemas de la presión. Pero no significa que, por ejemplo, no sé, me tomé dos piscolas, voy a hacer una crisis hipertensiva. No, ¿ya? Pero sí puede aumentar la presión, ¿ya? En algunos valores, ¿ya? Igual que, como les digo, la respiración, ¿ya? Bueno, aparte del ambiente, que el ambiente tiene que estar tranquilo, ¿ya? Por ejemplo, no voy a tomar la presión en un lugar donde pasa mucha gente, donde va ruido por todos lados, ya donde veo, no voy a escuchar nada porque tengo que estar pendiente obviamente, de escuchar bien la presión, ya que tiene que estar, bueno, libre de ruido, que la persona que voy a examinar tiene que estar sentada 5 minutos, como le digo, para que pueda tomar una buena presión arterial y fidedigna, ya la temperatura ideal tiene que ser 23 grados. Por ejemplo, no puedo hacer que le tome la temperatura y haga frío en el lugar, porque la persona obviamente al sacarse la ropa para tomar la presión, por ejemplo, si viene con chaqueta, el frío va a empezar con los típicos temblores, ¿ya? Y va a ser vasoconstricción o puede haber vasodilatación si es que, por ejemplo, hace calor, ¿ya? También hay cosas que afectan, sí, el examinador. Por ejemplo, si la persona que va a examinar, por ejemplo, tiene pérdida de la audición. Entonces, ¿cómo voy a tomar la presión si no tengo problemas para escuchar? ¿Ya? O la pérdida de la visión. Y obviamente del instrumento, ¿cierto? Que hay aparatos defectuosos, que estén mal calibrados, como los que generalmente ocurren los que están en casa, ¿ya? La suciedad del instrumento, pues me refiero a que no estén sucios por dentro, sino sucios, o sea, sucios por fuera, sino que estén sucios por dentro. Por ejemplo, el reloj del fingomanómetro esté sucio, me puede producir que él no esté funcionando, no funcione de buena manera, ¿ya? El manguito que sea demasiado blando o demasiado rígido, si los sujetadores del manguito están en un estado defectuoso, por ejemplo, como son tubos, ¿cierto? Como parecido a los de nylon, si se le hace un hoyito, obviamente me va a filtrar el aire por ahí, ¿ya? Y también por la cámara demasiado estrecha o demasiado corta, ¿cierto? Referente a la cámara del manguito, ¿cierto? Si es muy chica, muy grande para la persona, si por ejemplo un paciente delgadito y uso uno normal, generalmente le va a dar como 10 vueltas al manguito sobre el brazo y obviamente no va a ser una presión arterial efectiva. Ya. Y en referente al registro, generalmente se muestra así, en negro, pero esta vez no son flechas, sino que uno las coloca, pone 130, 70, 140, 80 y así van a tener más o menos identificado la presión arterial. Entonces, acuérdense, negro presión arterial, azul frecuencia cardíaca, rojo temperatura, verde respiración. ¿Ya?
Así es un registro, así se van a dar cuenta que tienen en una ficha clínica un paciente. ¿Ya? Si se dan cuenta, es algo de locos, ¿ya? Van a ver lápiz rojo, azul, y abajo están todas las indicaciones que coloca el médico. El régimen, el reposo y el tratamiento farmacológico, ¿ya? Lo que ven ahí en triángulos generalmente es en los días que lleva con ese medicamento. Por ejemplo, ahí no se nota mucho, pero supongo que es un antibiótico, por ejemplo, ceftriaxona, ¿ya? Y en triángulo le ponen 5, es porque obviamente lleva 5 días con ceftriaxona, ¿ya? O si lo ponen 1, es para que lleva un día con ese medicamento, ¿ya? Que es un medicamento importante, ¿ya? Y es para como hacerse recordar a los médicos que llevan cuántos días llevan de antibióticos, por ejemplo. Lo otro importante es la saturación de oxígeno. Ya ahí vamos a ver la cantidad de oxígeno que pasa por los alveolos a la sangre y se disuelve en los tejidos corporales. Este es un oxímetro de pulso. No es invasivo, se me fue. Ya nos muestra el oxígeno que circula por la sangre. Por ejemplo, ahí se puede notar que dice 98, o sea, tiene 98% de oxígeno en la sangre. Ya es realizada por una pulsiómetro. Es efectivo y permite, como decir, detectar de forma precoz algún cambio de la oxigenación. ¿Ya? Ahí más que nadie muestra cómo se mide, en realidad es que a través de la luz uno coloca el pulsiómetro y se emana una luz dentro del pulsiómetro, una luz roja, ¿ya? Y esa luz infrarroja hace que detecte, obviamente, o como un fotodetector que dice ahí, y proporciona luz, y eso hace y investiga la cantidad de oxígeno que existe en la sangre al emanar esa luz infrarroja. Ya existen los oxímetros de pulso portátiles que uno generalmente puede llevar en el bolsillo, ya que son portables, los puedo andar trayendo en cualquier lado y que son adaptables para adultos y para niños, ya. Ahí tienen, por ejemplo, algunos. Y obviamente existen los oxígenos portátiles, oxígenos de oxímetro de pulso, que son con los monitores, ¿ya? Que son los típicos que se encuentran en los hospitales, ¿ya? Aunque hay muchos profesionales de salud que andan trayendo uno particular, ¿ya? Los lugares de medición, por ejemplo, hay varios, ¿ya? Y va a depender del tipo de saturómetro. Por ejemplo, el más típico se utiliza en el dedo índice, ¿ya? Y generalmente en el adulto. Y en los niños, no tan pequeños, porque los niños, por ejemplo, muy chiquititos como neonatos, lactantes, se utilizan en los pies, ya generalmente en las manos. Hay algunos que pueden utilizarla en la oreja en los adultos, ya. Por ejemplo, los adultos mayores a veces uno los coloca en la oreja, ya, y detecta mejor, ya. Y como dice, sale ahí en la válvula, o sea, no en la válvula, en el lóbulo de la oreja, ya. En los pies también se puede, ya, en los dedos del pie. ¿Qué dificulta la medición del oxímetro? Hay cosas fisiológicas como el que tenga un error de medición bajo el 75%, aumenta el error de medición, ¿ya? Y que tenga una baja perfusión, o sea, que tenga un problema en realidad cardíaco, un gasto cardíaco disminuido o una vasoconstricción periférica, ya sea por isquemia, por frío, ¿ya? Y lo no fisiológico es que, por ejemplo, tenga hiperbilirubinemia o una concentración de monóxido de carbono en sangre, por ejemplo, alta. Por ejemplo, los fumadores y aquellas intoxicaciones por humo. Es difícil ver eso, pero puede suceder. Ya depende también del saturómetro del dispositivo, por el tamaño. Por ejemplo, un saturómetro más grande, obviamente más dificultad tomárselo en un niño, va a ser más difícil, ¿ya? Y por el sitio de medición, ¿ya? Y obviamente también por el movimiento. Por ejemplo, hay uno generalmente para tomar una saturometría, tiene que pedirle a la persona o al paciente que se quede quieto para medir bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, si empieza a moverme el dedo, obviamente no le va
hacer un registro, ¿cierto?, eficaz. Ya, la inadecuada fijación de la sonda, en caso, por ejemplo, de los niños, o en el sistema de fijación del, digamos, del saturómetro en el niño, o la desconexión, ya sea niño o adulto. Por ejemplo, cuando uno le coloca el saturómetro y generalmente la persona se lo saca, ya sea por alguna cosa o cuando están durmiendo se les cae. Ya, un cable acodado, la luz ambiental, la presencia de luz de alta intensidad. ¿Cómo la clasificamos? Está saturando de forma normal o normosaturación aquellos que saturan mayor a 95. ¿Ya? Está desaturando levemente si está entre 93 y 94. Tiene una desaturación moderada entre 88 o 92 y una desaturación grave menor a 88%. ¿Se entendió ahí lo de la saturación? En realidad, medir la saturación no es nada del otro mundo, sino que más que nada es instalar el saturómetro en la parte que sea la más adecuada, ya sea dedos, de la mano, los pies, el lóbulo de oreja. Por ejemplo, ancianos con demencia, podría ser, por ejemplo, oreja, porque si uno les coloca las manos, dalo por hecho que no lo va a hacer, se la va a empezar a tomar, a sacar, los va a tirar por allá. Ya en cambio la oreja es como más fácil. ¿Sí? ¿Y cuando hablamos de una hipoxemia e hipoxia, en qué se diferencian ambas? Ya, ahí hay un cambio en el sentido de que la hipoxemia en general va a depender también de la medición de los gases. Ya, por ejemplo, generalmente una persona que está desaturando bajo, ustedes se dan cuenta que la saturación es baja, generalmente uno le pide exámenes, gases arteriales o gases venosos. ¿Ya? Y generalmente la hipoxemia es definida como un nivel de oxígeno en la sangre inferior a lo normal. ¿Ya? Generalmente, específicamente en las arterias, y que puede provocar diferentes síntomas. ¿Ya? La típica es la dificultad para respirar. ¿Ya? Por ejemplo, la hipoxemia la puedo reconocer a través del oxímetro de pulso. ¿Ya? Por ejemplo, los pacientes con baja saturación de oxígeno, puedo decir que tienen hipoxemia. ¿Cuándo? O sea, que tienen la hipoxemia. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando tienen obviamente, como dice ahí, saturaciones menores al 88%. ¿Ya? Es una disminución anormal de la presión de oxígeno. Debajo, generalmente, por debajo. ¿Ya? Y la otra generalmente la pueden evaluar a través de la cantidad de, digamos, de exámenes como gases arteriales. No sé si se entendió. Sí, profesor, gracias. Ya. Ya. Seguimos entonces con el dolor. El dolor generalmente se define como una experiencia sensorial. Ya, obviamente, porque uno lo siente. Ya es desagradable, ¿cierto? ¿Quién no ha tenido sufrido dolor físico, ¿cierto? O siente dolor por alguna cosa. Y el dolor generalmente ahora, ¿qué causa? Causa alteraciones fisiológicas, ¿ya? Entonces se determinó como un parámetro vital necesario, como un quinto signo vital, ¿ya? Entonces, ¿cómo evaluamos el dolor? Vamos a ver dónde le duele, cómo apareció el dolor, el aspecto del dolor en sí, las características clínicas del dolor, qué cosa le duele, o la repercusión del dolor en sí, la repercusión psicológica, los efectos y resultados,
los resultados del tratamiento físico quirúrgico. Se me fue. La localización, obviamente, es donde le duele. Uno le pregunta dónde le duele, me duele dónde. Ya, indique con el dedo. Ya, o hay personas que ya te dicen de frentón dónde les duele, ¿cierto? Por ejemplo, me duele el tórax. Ya, localizado, me duele el tórax. ¿Cómo le apareció? No, el dolor me apareció se instauró de forma súbita o no de forma progresiva. Esto fue hace 3 semanas, me empezó un leve dolor y ha aumentado en el tiempo, semanas o meses o años, ¿ya? Ese es el modo de aparición, o fue súbito, o me empezó a doler me empezó a doler ahora toda la tarde y empezó el dolor a aumentar hasta ahora, ¿ya? El aspecto del dolor, en el sentido de que es un dolor permanente, ya que si tiene periodo de remisión, que el dolor va y viene, si es un dolor diurno, o que más que nada está en el día, o un dolor a nivel nocturno. Las características, la típica de cuando me duele el pecho, yo no le pregunto ¿cómo le duele? Explíquemelo, ¿cómo le duele? No, que me duele así como que me está pisando un elefante, como que me aprieta, ¿cierto? Algunos te dicen como que me quema, como que tengo un fuego adentro, ¿ya? También la intensidad, por ejemplo, ¿cómo le duele? Moderado e intenso, muy intenso e intolerable, ¿ya? Si hay factores que la agravan, por ejemplo, en cambiarme de postura en la cama, me aumenta el dolor o me alivia el dolor, ¿ya? Si me da alivio o no me da alivio, ¿ya? La repercusión del dolor, no solamente la repercusión en la vida, en parte fisiológica, sino que también en la vida familiar, la social, en la laboral, porque a veces también limita. Por ejemplo, la enfermedad autoinmune limita, ¿ya? Laboralmente. Por ejemplo, una artritis reumatoide produce dolor y me limita, por ejemplo, a hacer cosas a nivel laboral. También tiene repercusiones en mi familia, porque a veces ando mal genio porque me duele mucho, ¿ya? Los efectos y resultados de algún tratamiento, no, es que este tratamiento no me ha hecho bien, o este tratamiento ya no me hace bien, ya sí he ocupado este tipo de analgésico, o en realidad no lo he ocupado algún otro tipo de terapia alternativa o no, ¿ya? Y obviamente resultados del tratamiento, ya sea físico, quirúrgico, dependiendo de, por ejemplo, resultados con kinesioterapia, resultados con algún tipo de resolución quirúrgica. Ya, por ejemplo, la hernia del núcleo pulposo duele la espalda, ¿ya? Pero tiene el único resultado que podría, por ejemplo, disminuir el dolor a través de hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Hay escalas para evaluar el dolor, ¿ya? Y van a depender mucho, ¿ya? Son subjetivas y hay objetivas, ¿ya? Y va a depender de las edades. Obviamente, por ejemplo, a un adulto no le voy a poner una escala de monito, porque es adulto, ¿ya? Y ahí indica más o menos la cantidad o el dolor que él siente en ese momento, ¿ya? Están las escalas verbales simples, ya, como por ejemplo, que te dice dolor ausente, no tengo dolor. O sí, me duele ahí moderado, intenso, intolerable. ¿Ya? Ahí está la verbal simple. Entonces ellos te dicen, tengo un dolor leve, o un dolor me molesta, me angustia, es horrible, es atroz, es débil, soportable, intenso, ya es verbal, me expresa ya su dolor. Y ahí viene la escala, la típica que, por ejemplo, uno dice, de 0 al 10, dígame cuánto dolor siente. El 0 no tiene nada de dolor y el 10 el máximo dolor el dolor más inimaginable en la vida que ha tenido. Entonces ellos te dicen, es un 5. Ah, ya, entonces tiene un dolor moderado, ¿ya? Y ahí tenés que 0 es no dolor, del 1 al 2 es dolor leve, del 3 al 6 es un dolor moderado, ¿cierto? Después un dolor intenso y el 9 al 10 un máximo dolor que es inimaginable. ¿Ya? Este es un dolor de la escala numérica.
generalmente uno lo utiliza mucho en el adulto, porque no le muestra la escala, pero sí le dice del 0 al 10, diga cuánto le duele. 0 no tiene dolor, 10 es un dolor inimaginable. Y este dice. Ya, después está la escala visual, conocido como EVA. Ya, esta escala visual es una línea horizontal de 10 centímetros, sí se muestra, porque me tiene que decir, donde figuran las expresiones no dolor y máximo dolor. Ya, también está del 0 al 10. Entonces, el paciente generalmente marca el punto de la línea donde mejor refleje su dolor. ¿Ya? Este, obviamente, no se ocupa mucho en adultos, se ocupa más en preescolares, escolares. ¿Ya? Entonces, uno le dice, ¿cuánto te duele? Muestra ahí en la escala de visual, ahí, ¿cuál te duele? Entonces, uno muestra aquí, al principio, en el azul, no tienes dolor. Y acá al último, el color rojo, donde tiene mucho dolor, el dolor más insoportable. Y ahí te van a indicar. Después está esta escala de Wong-Baker, que generalmente se ocupa en pediatría, ¿ya? O pacientes mayores también, pero con alteraciones un poco cognitivas y donde representan caras. Entonces uno le pregunta también, de 0 al 10, ¿cuánto le duele? Y le muestra una carita contenta y una carita triste pero llorando. Entonces él indica más que nada cuánto le duele, el sin dolor y el peor dolor de la vida. ¿Ya? Pero si se dan cuenta es una carita. ¿Ya? Y eso, ¿entendieron lo del dolor? Y esa era la última diapo. ¿Les quedó alguna pregunta? ¿Duda? Profe, en donde salía, cuando habló de la frecuencia cardíaca ¿Ya? y salía una tabla de frecuencia cardíaca normal, bradicardia y ¿Ya? taquicardia, arriba salía lactante y al lado salía RN y al otro lado salía PE y ESC. ¿Qué significan esas letras? Vamos para allá entendamos. Me fui en otra. La frecuencia cardíaca, ¿cierto? Sí, en la tablita que salía, una de color naranjo. Esa, Perfecto. Esa. sí. Ya. La RN es el recién nacido. Ya, obviamente lactante. La PE es preescolar y la es escolar. Entonces, entre los preescolares y los escolares está entre 80 y 100. Y obviamente la otra es adulto. Ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra duda? Si es así, entonces nos vemos, si no me equivoco, en la otra semana, porque la otra semana es su semana de salud mental. Ya le estuvo bien. Ya, así que lo vemos la otra. Más ratito voy a mandarle a la coordinadora lo que me pidieron de que el laboratorio fuera la semana del 6. Ya, que no creo que tenga problema. Ya, que no haya problema. Así que eso. Ya, que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Cuídense y nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Que le vaya bien, cuídese. Chao, Ya, profe. profe, gracias. Que estén Chao. Chao, bien. profesor. Gracias. Chao, Profe, chao. gracias. Chao, profe. Chao, chao.